La Iglesia Cristo el Divino Redentor presenta el siguiente mensaje a cargo de nuestro pastor Abraham González. Dios les bendiga, hermanos. Una vez más, les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, deseando que sus bendiciones, sus favores, su misericordia y bondad sea con cada uno de ustedes. Agradezco a Dios por permitirme una vez más acercarme a ustedes a través de esta predicación, este mensaje de la palabra del Señor. Queremos compartir con ustedes este mensaje titulado La incredulidad. Quiero compartirles esta cita bíblica, San Juan capítulo 20, versículo 24, y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron: Pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿Por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bien, hace unos momentos les dije que vamos a hablar de un tema titulado la incredulidad. La incredulidad, su definición es la falta de capacidad de creer en algo o en alguien. La incredulidad es algo que afecta nuestros sentidos. La incredulidad es algo que afecta nuestros sentimientos. La incredulidad es un peligro a la vida del creyente. La incredulidad es una amenaza a la vida del creyente. Es un riesgo vivir con incredulidad en nuestro corazón. Es un gran riesgo, amados hermanos, que usted y yo vivamos con incredulidad. La incredulidad lleva a arruinar nuestros sueños. La incredulidad lleva a destruir nuestras metas, nuestros logros, impedir que alcancemos lo que deseamos. Queremos hablar acerca de la incredulidad y queremos basarnos en este personaje llamado Tomás. Para eso quiero preguntar: ¿por qué Tomás, en el corazón de Tomás había incredulidad? ¿Por qué había incredulidad en el corazón de Tomás? Me pregunto, ¿no bastó los milagros? ¿No bastó el ver las maravillas, los prodigios que Jesús hacía en presencia de los discípulos y personalmente en presencia y a vista de Tomás? Al parecer, no fue suficiente para Tomás
todo lo que Jesús hizo delante de sus ojos para que él creyera. Pero Tomás tuvo que tener motivos para no creer, para darle espacio a la incredulidad a su corazón. Y lo primero que quiero mencionar, el motivo por qué Jonás no tenía la más mínima confianza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por qué dudó de sus palabras. Esta es la primera razón. La razón de la incredulidad de Jonás se basa en que en el tiempo y en el transcurso del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, es probable que Tomás haya sido un hombre como muchos o muchas hay hoy en día. Ese tipo de persona que no toma en serio el compromiso con Dios. Ese tipo de persona que llega a la congregación a adorar a Dios, a escuchar la palabra, pero lo hace simplemente por simpatía, porque le agrada estar ahí, porque se siente bien estar ahí, porque siente que si llega al templo, adora a Dios, le canta a Dios, siente bienestar, siente que todo le va bien, siente que todo le funciona. Y ellos consideran como un amuleto el estar dentro de un templo con toda la congregación, adorar a Dios, para que todo lo que esté a su alrededor funcione como ellos quieren. Es probable que Tomás haya sido una de esas personas, de las que no tomó en serio la relación con Dios, no haya tenido un compromiso firme con Él, y eso no afirmó su fe, su confianza en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando muchas veces les recordó a ellos, cuando muchas veces les repitió y les dijo: yo voy a ser resucitado, al tercer día resucitaré. Parece ser que eso fue lo que olvidó. Parece ser que por falta de compromiso no pudo concretar una convicción firme y estable ante nuestro Señor Jesucristo. La vida del hombre sin falta de compromiso, no tomar en serio una relación, lo lleva a olvidarse de las palabras, de las promesas. Y eso fue exactamente lo que sucedió con Tomás. Hoy en día hay mucha gente en la congregación, mucha gente que a simple vista nosotros podemos preguntarle y decirle: ¿usted le cree a Dios? Y mucha gente por inercia responde y dice: sí, yo creo en Dios, le creo a Dios. Pero cuando vienen momentos difíciles a sus vidas, cuando vienen momentos de tempestad, cuando vienen vientos fuertes a sus vidas, a sus familias, es ahí donde vemos y comprobamos que verdaderamente falta la fe, porque se angustian, se entristecen, se agobian, se amedrentan, mas sin embargo comprobamos que en esos momentos ellos lo único que hacen es angustiarse porque no tienen fe y no pueden esperar en las promesas de Dios. Ese tipo de persona únicamente son simpatizantes
al Evangelio y a la palabra. Pero cuando nosotros hacemos un compromiso con Dios, cuando nosotros tratamos de tomar en serio nuestra relación con Dios, le creemos a sus promesas, esperamos en sus promesas. Y exactamente fue lo contrario que Tomás hizo. Había incredulidad en su corazón. Nos seguimos preguntando y decimos, ¿por qué había incredulidad en el corazón de Jonás? La segunda razón, el por qué había incredulidad en el corazón de Jonás, es simple y es sencillo. Si había incredulidad en el corazón de Jonás, es probable que Jonás no estuvo atento a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, a sus promesas. Porque estoy seguro que Tomás estuvo presente cuando Jesús tuvo el encuentro con Marta y María, las hermanas de Lázaro, cuando estuvo Jesús en la tumba de Lázaro para resucitarlo. Jesús lanzó a la vida de Marta, a la vida de María, diciéndoles: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Exactamente, Jesús está enseñando a sus discípulos a creer, a tener fe, en San Juan capítulo 11, su versículo 40 en adelante. Ahí estaba Tomás. En esos momentos Jesús estaba reafirmando la fe en el corazón de los discípulos y diciéndoles: no les he dicho que si creyeren verán la gloria de Dios. No habrá nada imposible que yo no pueda hacer a través de sus fe. Mientras ustedes tengan fe, yo podré hacer las cosas a favor de ustedes mientras tengan fe. Es probable que también Jonás haya escuchado estas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete, le dirías a este monte, échate a la mar. Ahí estaba Tomás. Pero ¿por qué entonces Tomás, había incredulidad en su corazón? Porque es muy probable que no haya puesto atención a esas palabras, que llena a esas palabras que dan vida y que dan fortaleza. Es como hoy en día. Hoy en día en ocasiones la congregación, la iglesia asiste al templo, pero en ocasiones se presenta, está el cuerpo, pero de espíritu y de mente están ausentes, porque el cuerpo está, pero su mente está lejos de ese lugar y no pone atención a la palabra, no pone atención a lo que se le enseña. Yo pregunto, ¿de esa manera es en la que nosotros haremos crecer nuestra fe? Por supuesto que no. Entonces, si Tomás no pudo poner atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es probable entonces que la incredulidad invadió su corazón por falta que no puso atención a la palabra para que él pudiera creer a las promesas de nuestro Señor Jesucristo. La incredulidad llega a nuestro corazón, la incredulidad llega a nuestra vida cuando no ponemos atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando no asimilamos sus promesas, cuando no entendemos sus promesas. No poner atención a la palabra nos va a acarrear grandes consecuencias. No poner atención a la palabra, vivirla y practicarla, será grave para nosotros. Tomás no puso atención a esas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él decía que era necesario tener fe, que era necesario creer para ver la gloria de Dios. ¿Y cómo es posible que un discípulo que había caminado, había vivido con Jesús,
Había estado presente cuando los paralíticos se levantaban. Estuvo presente cuando Lázaro resucitó. Estuvo presente cuando la viuda de Naín, su hijo, resucitó. Estuvo presente cuando la hija de Jairo resucitó. Estuvo presente cuando la mujer de flujo de sangre, Dios la sanó. Mi pregunta es, ¿qué era lo que más quería ver o qué era lo que más esperaba Tomás para creer en las palabras de su maestro? Yo te pregunto en esta hora, en esta tarde, hermano y hermana, Iglesia de Cristo, ¿qué más esperas para creer en Jesús? ¿Qué estás esperando para creer en su palabra? No te basta lo que Él ha hecho contigo. No te basta saber que tienes el aire. No te basta saber que miras la luz de un nuevo día para creer en Él. ¿Qué más queremos para creer en Él? ¿Qué más evidencia queremos ver o tener para creer en Jesús? Tomás tuvo todas las evidencias necesarias para creer en Jesús. Tomás tuvo todas las evidencias necesarias para creerle, mas sin embargo no lo hizo. Hoy es necesario, amados hermanos, entender que nos hemos confundido en querer creer en Jesús, porque pensamos que si Él hace un milagro en nuestras vidas, es ahí donde vamos a empezar a creer. Y no es así. Nosotros no vamos a creer en Jesús después que haga un milagro. Vamos a creerle antes que haga el milagro, porque Él mismo dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Primero tienes que creer. Cree para que veas la gloria de Dios. No puedes ver la gloria de Dios sin antes creer. Este es el proceso. Este es lo que nuestro Señor Jesucristo mandó. Primero créele a Él y después verás su gloria, verás su respuesta, verás su auxilio divino a favor de tu vida, tu familia y de los que te rodean. Pero primero tenemos que creer. ¿Qué más queremos para creer en Jesús? ¿Qué evidencia nos falta para creer en Jesús? No nos basta nuestra propia existencia para creer en Él. No nos basta nuestra propia vida para creer en Jesús. ¿Qué más evidencia tenemos? ¿Qué más evidencia quería Tomás para creer en Jesús? El último punto del mensaje quiero hablar. ¿Qué era lo que más quería ver o escuchar Tomás para que pudiera creer? Aquí va, ponga mucha atención. Tomás no le hacía falta ninguna evidencia para creer en las palabras de Jesús. No tenía ninguna evidencia más que esperar para creer en Él. Lo que pasa es que la incredulidad, amados hermanos, tanto en Jonás y como hoy en día en la vida de muchos hermanos, la incredulidad no se basa en esperar algo que veas, algo que sientas, para no tener incredulidad. Tomás, en él estaba la decisión de poder creer, incluso sin haber tenido una evidencia para creer en las palabras de Jesús. La incredulidad es una decisión que tú tomas de quedarte en esa condición o no tener incredulidad. ¿Y sabes por qué digo que la incredulidad es una decisión si tú te mantienes en incredulidad o te mantienes en fe? Porque Jesús nos lo dice en el versículo 29, capítulo 20, verso 29 del Evangelio de San Juan. Jesús nos revela esta gran verdad, que la incredulidad
no se basa en algo que necesitas ver para que desaparezca la incredulidad. Jesús nos enseña que la incredulidad no necesita que sientas algo para que desaparezca la incredulidad. Es una decisión que tú tomas para que desaparezca la incredulidad, dejar de no creer y comenzar a creer para que la incredulidad desaparezca. El verso 29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. O sea, Jesús le está diciendo a Tomás, Tomás, esperaste a verme para que creyeras. En pocas palabras, Jesús le está diciendo, no debiste haberme esperado ver. Aún sin verme pudiste haber creído, pero no quisiste. Fue tu decisión quedarte con incredulidad en tu corazón. Porque si hubieras querido, puedes creer aún sin verme, pero no quisiste creer. Viene Jesús y le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le está diciendo a Tomás, hay gente, Jonás, que te va a demostrar que no necesita ver algo para que quites la incredulidad de tu corazón. Hay gente que va a creer en mí aunque no me vea. Hay gente que va a creer en mí a pesar del que no me va a ver como tú me vistes, como tú caminaste conmigo. Entonces observemos, amados hermanos, que la incredulidad es una decisión que tú tomas, es una condición en la que tú decides estar. Y Tomás había decidido esta condición, la condición de la incredulidad, porque Jesús lanza a la vida de Jonás y le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son los que no vieron y creyeron? Nosotros no vimos, no tuvimos la dicha como tuvo Tomás de ver al Maestro. No tuvimos la dicha, la oportunidad, el privilegio, hermanos, de caminar con Él. No tuvimos la dicha de escuchar a viva voz sus palabras. No tuvimos la dicha de poder estrechar sus manos. No tuvimos la dicha de poder abrazarlo. No tuvimos la dicha de poder caminar con Él. Pero ahora tenemos la dicha, ahora tenemos el privilegio que sí podemos sentirlo a pesar de no verlo. Y somos bienaventurados porque no lo vimos, pero hemos creído en Él, en su palabra. Y eso fue lo que no sucedió en Tomás. Tomás quiso ver al Maestro. Tomás esperó para que sus ojos vieran. Tomás esperó tener una evidencia más, que era la persona física de nuestro Señor Jesucristo, para creer. Y hoy nosotros no tenemos la persona física del Maestro a nuestro lado, sí tenemos su presencia en espíritu, y con eso nos basta para creer. Te pregunto en esta tarde, hermano y hermana, ¿qué más evidencia quieres para creer? ¿Qué más evidencia necesitas tener para creer de las palabras del Maestro? Si Él dijo que estaría contigo, es porque lo está. Si Él dijo que caminaría contigo, es porque lo está. Si Él dijo que estaría contigo a donde quiera que vayas, es porque ahí Él está. Si Él dijo que te consolaría, es porque Él te consolará. Si Él dijo que escucharía tu oración y te respondería, es porque así lo hará. No dudemos de su palabra. No dudemos de sus palabras, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tienes las evidencias suficientes para creer en Jesús. Tienes las evidencias suficientes para creerle al Maestro. No sigas viviendo en incredulidad. No sigas viviendo bajo ese temor que la incredulidad da. Tomás decidió quedarse en esa condición de incredulidad. Yo te animo en esta tarde a que no te quedes en esa condición. Corre a arrodillarte, corre a postrarte y dile a Dios, te pido perdón porque yo decido mi condición, si me quedo en incredulidad o decido creerte. Corre, póstrate delante de Él y dile, Señor, quiero creerte. Necesitamos hacer como lo hizo este hombre, llevando a su hijo para que Jesús lo sanara. Su hijo lunático. Jesús no estaba. El hombre le dio a sus discípulos y les dijo, mi hijo es gravemente atormentado por un demonio.
Los discípulos intentaron echarlo fuera y no pudieron. Vino Jesús. El hombre se quejó con el maestro y le dijo: Jesús, vine a tus discípulos para que echaran fuera este demonio y no pudieron. Así que te pido, por favor, échalo fuera, porque mi hijo es gravemente atormentado. En ocasiones lo echa al agua para matarlo, en ocasiones lo echa al fuego para matarlo. Ya hace mucho que este demonio atormenta la vida de mi hijo. Jesús lanza una pregunta importante a la vida, el corazón del hombre, y le dice: ¿crees que puedo hacerlo? El hombre responde y dice: creo. Pero el hombre añade y dice: ayuda a mi incredulidad. Qué gloriosa experiencia. Fíjese, amados hermanos, este hombre, cuando Jesús le dice: ¿crees esto? ¿Crees que puedo hacerlo? ¿Puedo librar a tu hijo de ese demonio que lo azota, que lo agobia? El hombre responde y dice: creo. Pero completa sus palabras y dice: Señor, ayuda a mi incredulidad. En primer lugar, el hombre está siendo sincero. El hombre está siendo transparente delante de Jesús, delante de Dios, que lo conoce todo, que escudriña nuestra mente, nuestro corazón y hasta lo más profundo de nuestras vidas. El hombre dice: Señor, tengo fe, pero tal vez la fe que tengo no es suficiente para que yo crea que tú puedes hacer el milagro en la vida de mi hijo. Mas sin embargo, te pido, auméntame la fe, ayúdame a creer, ayúdame para que yo crea, ayúdame para que mi incredulidad se vaya de mi vida, de mi corazón, y yo pueda creerte a ti y pueda creer cosas más grandes aún todavía. Tal vez hoy sea necesario que vayas al maestro y le digas: Señor, creo, pero me hace falta fe. Fe para que el enfermo que tengo sea sanado. Fe para que mi enfermedad que tengo sea sanada. Fe para que mi problema sea resuelto. Fe para que mi situación se resuelva. Fe para que mi condición en la que estoy mejore. Tal vez necesitamos ir al maestro y decirle: ayuda a mi incredulidad. No pecamos delante de Dios el poder decirle: ayuda a mi incredulidad. Todo lo contrario. Vienes y te humillas delante de Él y le dices: Dios, ayuda a mi incredulidad. Le estás diciendo al Señor: tú eres el único, el que me da motivos. Tú eres el único, el que me da evidencias para hacer que mi fe crezca. Nada ni nadie podrá hacer crecer tu fe si no es Jesús a través de su misericordia. Termino diciendo: qué lamentable la condición en la que se encontró Tomás. Qué lamentable, amados hermanos, un hombre que había caminado con Jesús, un hombre que había visto las maravillas del Maestro, un hombre que tuvo las experiencias el caminar con Jesús, estaba en esta condición de incredulidad. La incredulidad es algo que azota al creyente cuando le damos lugar. La incredulidad llega cuando pierdes de vista a aquel que te da motivos para que le sigas, para que le busques. Quiero terminar diciendo
Tomás, su nombre en griego es Dídimos, que quiere decir mellizo. O gemelo. Te digo en esta tarde, para terminar, Tomás puede tener un gemelo, y ese gemelo puede ser tú. Puede ser un gemelo de Jonás por tener incredulidad. Puede ser el gemelo de Tomás. Puedes llamarte Tomás o puedes llamarte Tomasa, y puede ser el gemelo de Tomás porque no crees. No crees. Y no porque no tengas evidencias. Y no porque no tengas motivos. Simplemente porque no has decidido creer en aquel que da vida, en aquel que restaura, en aquel que perdona, en aquel que es lento para la ira y grande en misericordia. No te quedes en la incredulidad. No decidas quedarte en la incredulidad. Sal, corre de esa condición. Deja que el Maestro te envuelva con sus cualidades, con su personalidad, y te enseña a creer en sus palabras. Esas palabras que son viva y eficaz. Como dijo un día el apóstol Pedro, San Juan capítulo 6, versículos 68 y 69, Jesús les dice a sus discípulos: ¿acaso queréis ir también vosotros? Pedro respondió y dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Deja que esas palabras de vida eterna llene e inunde tu corazón, para que eche fuera esa incredulidad que hay en ti y comience a radicar una fe en tu corazón suficiente para creer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Te animo en el amor del Señor a que salgas de esa condición de incredulidad y en el nombre de Jesús comiences a creer en sus palabras, en sus promesas, que mucha falta nos hace. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por el mensaje, te agradezco por esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Gracias por la vida de tu iglesia, Cristo el Divino Redentor. Tu iglesia lamentablemente está pasando por un momento crítico, pero no olvidamos las palabras del apóstol Pedro cuando dijo que si pasamos pruebas, tribulaciones, que sea con provecho. Que las pruebas, que las tribulaciones, que el dolor y la angustia que vivamos, todo sea por servirte. Permite que la fidelidad y la lealtad como hijos tuyos permanezca en nuestras vidas. Y no permitas que el enemigo nos aleje de ti. Ayúdanos para seguirte de cerca. Ayúdanos para seguirte más de cerca. Como dice el apóstol Santiago: acercaos a mí y Dios se acercará a vosotros. Fortalécenos, fortalece a las familias. Mucha falta nos hace esa fortaleza. Que tu Espíritu Santo esté cerca de nosotros para consolarnos, para fortalecernos, para guiarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Fortalece a las familias que están pasando momentos difíciles. En especial ruego y suplico por la vida del pastor, por la vida de su esposa. Son momentos difíciles a ellos. Dios,
Ruego de tu fortaleza a la vida del pastor. Ruego que lo fortalezcas. Ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté cerca de él para abrazarlo, fortalecerlo y llenarlo con tu presencia. Quita toda angustia, preocupación. En el nombre de Jesús rogamos que tu presencia lo abrace, que tu presencia, Señor, le dé paz, que tu presencia también le dé sanidad a su cuerpo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias por la vida de tu iglesia. Sigue fortaleciendo y síguenos dirigiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Amén. Un fuerte abrazo, amados hermanos. Nos duele lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Pero solo Dios conoce, solo Dios sabe lo que hace. Así es que no puedo decirles más que tenemos que esforzarnos por seguir adelante, por serle fiel, por ser leal ante un Dios misericordioso. Dios les bendiga, Dios traiga paz y fortaleza a nuestros corazones. Que Dios les guarde y les bendiga, amados hermanos.